noches con todos los presentes. Hoy día vamos a hablar sobre un tema denominado análisis computacional de estructura. Bien. Hay que tener presente los siguientes conceptos que se muestran ahí en la diapositiva. El más importante de todos, creo que es que cuando uno analiza una estructura, no analiza la estructura directamente, sino lo que hace es analizarla a través de un modelo. Y para confeccionar ese modelo, uno tiene que hacer una serie de hipótesis, idealizaciones y suposiciones. Por lo tanto, un modelo es bastante subjetivo y sobre todo tiene un grado de incertidumbre bastante grande. No existe todavía un modelo que refleje totalmente a la realidad, ¿no? La idea es que nuestro modelo sea lo mejor posible para que refleje lo mejor posible a la realidad, pero eso todavía no es posible, ¿no? Solamente llegamos a ciertas aproximaciones. Como digo ahí, final cual fuere la herramienta que nosotros utilicemos para analizar una estructura, ya sea computarizada o manual, los resultados dependerán de la calidad de nuestro modelo. Otra cosa que hay que tener presente es que, dada la importancia del modelo en la calidad de los resultados que vamos a obtener, siempre el modelo debe estar bajo el control del diseñador y no bajo el control del programa que nosotros utilicemos. Normalmente, o muy frecuentemente, he podido observar en muchos de los tesistas que a veces asesoro, es que ellos en muchos casos pretenden o creen que el programa es capaz de pensar. Entonces aprietan un botón y lo ponen en piloto automático, ¿no? Entonces el programa que decida, el programa que haga, el programa que piense. Y eso no es posible, ¿no? Hay algunas situaciones frecuentes que uno encuentra cuando hace uso, por ejemplo, del programa ETAP, que es el que más se utiliza en nuestro medio para el análisis estructural, tanto para el análisis como para el diseño de estructuras. Entonces, estas cuestiones, a veces muy elementales, sería bueno comentarlas, al menos comentarlas, y tenerlas en cuenta cuando uno hace un análisis en uno de estos en este programa. He enumerado hoy en la tarde, estaba preparando esta charla, y al menos he visto 5 casos frecuentes en el que al menos deberíamos revisar nuestro modelo, ¿no? El primero corresponde, vamos poco a poco. El primero es referente a los momentos en los que estemos de una viga apoyada sobre un muro de carga. Cuando nosotros ingresamos aquí a la facultad, uno de los primeros cursos en el que se ve algo relacionado con modelos estructurales es el curso de estática. Ya desde
estática nosotros comenzamos a ver modelos. Bien, este es un edificio hipotético. Este es un edificio hipotético que se parece a muchos de los que normalmente se diseñan. Por ejemplo, en lo referente a lo que les estoy diciendo acerca de los momentos en los extremos de una viga que se apoya sobre un muro delgado, que podría ser la viga de Benito, por ejemplo, la viga de Benito, esta que está por aquí. Y aquí la podemos ver en elevación, aquí a la izquierda. Si yo veo los esfuerzos en esa vida, sí. Miren, el momento aquí en la izquierda es un momento de 24 toneladas, el momento negativo. Ustedes podrían suponer que una viga apoyada, prácticamente apoyada sobre un muro de 15 centímetros, va a generar ese momento tan grande. ¿No es cierto? Y esto es, ¿por qué sale ese resultado? Porque el programa asume que la rigidez de ese apoyo la da todo ese elemento. Y eso no es cierto, pues, ¿no? Si yo hacía un modelo mucho más, menos elaborado que con el que estoy en este momento, podría llegar a este que está aquí. Ahí está. Este es un modelo solamente de eje 2, en el que están las columnas, está la viga, y los apoyos sobre el muro, dado que es delgado, estoy tomando como simplemente apoyado. Los resultados que yo obtenga en este modelo no deben variar sustancialmente del que yo obtenga en este otro más elaborado. Si veo los momentos que hay aquí, evidentemente está
están más cerca de lo que yo puedo investigar. Los momentos, el apoyo sobre el muro son cero, ¿no? Y en el otro lado sí, pues en un momento porque está la presencia de la columna y además la continuidad de la vida, así que es un momento negativo ahí. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer yo para que el modelo refleje más o menos la realidad? Porque ahorita no está reflejando la realidad. Yo debería tomar ese eje el eje 2 y colocarle, asignarle una rótula en el inicio de las vigas. Ahí está la rótula. Y a esta de aquí debería también asignarle yo una rótula al final de la misma. De esa manera, cuando yo pueda correrlo el programa, o el modelo, perdón, debería obtener resultados más o menos parecidos al otro modelo que es mucho más, menos elaborado de este que estamos viendo. Miremos los esfuerzos. Le pongo uno en la viga de la izquierda del primer piso. Tengo a la izquierda el momento cero, ¿no? Ya es un momento creíble. En el centro de luz tengo un momento más o menos de 20 y pico. Y en la derecha tengo un momento de 33 toneladas. ¿Qué tendría en un modelo plano? En un modelo plano debería obtener más o menos los mismos resultados, ¿no? Un momento cero en la parte, en el extremo izquierdo, un momento positivo de 20 toneladas aproximadamente en el centro, y a la derecha un momento aproximadamente de 23 toneladas. Por lo tanto, de esta manera yo llego hacia un resultado razonable, hacia lo que yo estoy viendo. O sea, el programa no me puede decir a mí qué es lo que debe salir. Yo debo prever qué es lo que debe salir. Entonces, si yo no le pongo esas rótulas ahí, ¿qué es lo que va a pasar cuando lo diseñe esa liga? La voy a diseñar con un momento negativo que no existe, pero ¿qué es lo peor? Que el momento positivo con el que diseñaría es menor que el que realmente se va a dar. ¿No? Este momento positivo aquí es del orden de 20 toneladas. Cuando yo tenía la viga sin colocarle la rótula, ese momento positivo no era del orden de 20 toneladas, era del orden de 16 toneladas. Entonces la diseñaría con un momento menor al que realmente se va a dar en la misma. Y estaría en falta, ¿no es cierto? No estaría del lado de la seguridad, estaría del otro lado de la inseguridad. Entonces, estas cosas son frecuentes cuando uno utiliza estos programas, que sucedan estas cosas. Entonces, ahí habría al menos un tema de discusión, al menos un tema de discusión.
¿Qué otra cosa pasa? La rigidez lateral de los muros con almas pequeñas y alas de gran longitud. ¿Qué pasa? A ver, volvamos al mismo edificio. Miren ustedes aquí, en el eje 3, en la dirección X. Esta placa que ustedes ven aquí tiene una longitud de aquí desde su punto izquierdo hacia el derecho, tiene una longitud total de 5,50. Esta placa que ustedes ven aquí tiene 2,50 metros y esta otra placa pequeñita que ven aquí tiene 1,50 metros. Evidentemente la placa más rígida es la placa que está aquí, ¿no es cierto? Y es la que debería llevar mayor portante, mucho más portante que estas placas que ustedes ven aquí, a los extremos, ¿no es cierto? La rigidez es en función de la rigidez a la flexión y de la rigidez al portante. La rigidez al portante es en función de la sección transversal, del área de la sección transversal, y la rigidez a la flexión es en función de la inercia de la sección transversal del elemento. La inercia está relacionada con la longitud al cubo. Por lo tanto, si yo tengo una longitud de 5,50 contra una longitud de 2,50 y de 1,50, la rigidez, el momento de inercia de estas secciones varía pues bastante, ¿no? Dado que la longitud de la inercia está relacionada con la longitud al cubo. Si nosotros vemos los portantes que lleva cada una de estos elementos, puede haber portante debido al sismo en la dirección X. Y para eso hay que ver también la dirección que tienen estos ejes de referencia. Acuérdense que el eje blanco es 2 y el eje celeste es 3. Entonces yo voy a ver qué portante tiene esta placa central, por lo tanto me ubico aquí en el 2. En el primer piso tiene 56,6 toneladas, lleva esta placa. Y en la placa de los extremos tendría que ver ahí es importante. Mira cuánto lleve. Casi 50 horas, 53,4. Y estoy aquí 30. No por ahí lo importante. No es lo que yo veo. Los resultados no están de acuerdo con lo que yo veo. Lo que yo veo es que la rigidez de la placa central es mucho más grande que la rigidez de las placas laterales. Y me están saliendo portantes parecidos. ¿Por qué? Porque el programa asume que todo esto, todo lo que ustedes ven de rojo, es un solo elemento. Entonces, cuando calcula la rigidez de este elemento, lo calcula todo, incluidas las alas, incluido todo. Entonces, un elemento que tiene un ala de este tamaño, pues va a tener una inercia bastante grande. Acuérdense que cuando uno quiere subir la inercia de una viga metálica, por ejemplo,
lo que hace es hacerle crecer las alas. Creciendo las alas sube la lineal, ¿no? Lo mismo sucede aquí. El programa, vuelvo a repetir, asume que todo esto es un elemento monolítico. Nosotros hemos aprendido, en conflicto armado, por ejemplo, que cuando uno tiene que tomar en cuenta la participación del ala transversal de una placa, no puede tomarla toda, porque en realidad eso no sucede. Participa una longitud mucho menor a toda la longitud de la placa transversal. Entonces, supongamos, para esta placa, no es todo no es toda esta longitud que participa. No sé. Normalmente tomamos 4 veces el ancho de la placa para arriba, 4 veces el ancho de la placa para abajo. Eso es lo que normalmente se toma para como ala contribuyente de la placa transversal. Si nosotros haríamos eso, o sea, no tomar, tal como nos muestra el programa, tomar toda la rigidez de este elemento, nosotros lo partiríamos, llegaríamos a obtener resultados más o menos que concuerdan con lo que uno está observando. Por eso cuando uno tiene placas de estas características, como la que está aquí, hay que tener mucho cuidado. Como la que está aquí no hay problema, no tiene alas. Pero las que están aquí sí tienen alas, que son mucho más importantes que la longitud misma de la columna, o perdón, de la placa, del alma de la placa. Entonces aquí hay que tener sumo cuidado, porque tendríamos un resultado como el que estamos obteniendo aquí, que la placa tiene cortantes, las tres tienen cortantes parecidos cuando lo que vemos no es así, ¿no? Ahora veamos los momentos. Hemos visto los cortantes y veamos los momentos. El momento debido al sismo en la placa central es del orden de 475 toneladas. Y en los extremos es de 770 toneladas, parecido al de la placa central. Y el de aquí, el orden de 175 menor. Entonces, este punto que estamos tratando, al menos merece discusión, merece que el modelo sea adecuado a lo que uno más o menos percibe. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ahí puse la carga de un tabique transversal al sentido del aligerado es transferida a las vigas paralelas del mismo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que aquí existe un tabique. Mire, el aligerado está armado según la dirección que se muestra ahí en la diapositiva. Entonces, muchas veces nosotros tenemos aligería transversal al sentido del aligerado. Si yo le pongo una viga aquí, lo que estaría haciendo es partir el aligerado en dos, y eso no quiero.
Yo simplemente quiero representar el peso del aligerado, o perdón, el peso del tabique sobre el aligerado, nada más. Eso es lo que yo quiero. Este programa nos permite utilizar un elemento que se llama NONI, un elemento nada, solamente para ponerle, cargar dicho elemento con el peso del tabique. Veamos aquí está. Estamos en el eje 3', y aquí está esa viga NONI que yo les dije. Ahí está la carga del aligerado. Esa carga del aligerado, ¿a dónde debe ser transferido? A las vigas transversales, que son las que donde se apoya el aligerado. A esta viga de este eje, aquí y aquí. Las vigas del eje, los elementos del eje A y el eje C no reciben ninguna carga proveniente de ese aligerado, porque el aligerado es armado en el sentido que ustedes ven. Pero si yo observo los esfuerzos que se producen en el eje C, en el gramo, voy a poner el envolvente y voy a ver los portantes en el eje C. Miren, esta viga es la que está aquí. Miren el portante. Es fruto de que ese elemento noble está transmitiendo las cargas a la viga ubicada en el eje C. Y eso no debería ser, ¿no es cierto? No debería ser. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el programa no sabe. No sabe, y cuando uno coloca una viga, automáticamente divide el área en dos. Por lo tanto, la viga no me está cargando ahora el aligerado, por eso se está pasando a la viga ubicada en el eje C. ¿Qué debería hacer yo para que no haga eso? Debería decirle al programa que no divida las áreas. ¿Vale? Por default, que saque la autodivide todas las áreas. Todo yo debo de decirle no divide. ¿Ok? Lo vuelvo a procesar y ahora debería desaparecer ese colgante. Pero si yo dejo paso desapercibido eso, entonces cometeré un grave error, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos ver? Cuando uno hace un análisis dinámico, lo hace con la masa del edificio. Y muchas veces, ¿qué suelen hacer? ¿Qué se suele hacer?
¿De dónde va a sacar la masa del programa? De las cargas que yo asignaba. Yo no asignaba ninguna masa, solamente he asignado cargas. Por lo tanto, este es el botón que debe estar encendido. ¿Ya? Vamos a ver. Veamos los periodos de liberación de este estudio. El primer periodo es punto 3198, punto 32. El segundo modo es, el periodo del segundo modo es punto 1081. Y el tercer modo tiene un periodo de punto 088. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo simplemente cambio eso? Simplemente cambio eso a otra cosa. En este archivo de salida, miren, aquí está la masa reactiva. La masa reactiva del edificio es 146.5. ¿Ok? 146.5. Lo pongo aquí. Normalmente está diciendo que lo pongo. ¿Ok? Y corto. ¿Se acuerdan del periodo? El primer periodo está en punto 3, algo así. Cambio punto 2, 28.6. El segundo también está en punto 1. Y el tercero era punto 088 y algo también cambió. ¿Cuánto está tomando como masa reactiva? Punto 2. Fíjense la masa del edificio. ¿Se dan cuenta? Simplemente debe cambiar un botoncito. Cambió todo.
esto debe estar aquí. Y estas dos ventanas deben estar con checo. Supongamos que yo desactivo esto. Miren en los nudos que me está presentando. Voy a enmarcar. Miren modos. No tiene nada que ver con el comportamiento global de la izquierda. ¿No? Entonces, ¿por qué yo debo de activar estas ventanas? Porque solamente quiero que la masa sea relacional lateralmente, eso que me interesa, y quiero que esa masa esté concentrada a nivel de los pisos. Si yo no activo eso, el modelo va a ser otro modelo. No es el que yo debería analizar. Y finalmente, también he visto muchas veces que los techos son definidos de esta forma. A ver, ¿qué he hecho yo con mi techo? Yo tengo un aligerado de 25. Yo sé que un aligerado de 25 pesa 450 kilos por metro cuadrado y lo puedo convertir en una altura equivalente de una losa maciza. ¿Cuánto pesa una losa maciza de 19? Pesa también 450 kilos por metro cuadrado. Y eso es lo único que me interesa decir del programa. Ponerle un elemento que transfiera las cargas hacia el esqueleto estructural, que está compuesto por ligas y columnas. ¿Y cómo debo de definirlo? Como membrana. Cuando yo elijo membrana, lo único que le estoy diciendo al programa es: tienes un elemento transmisor de carga, pero la rigidez de ese elemento no entra en el modelo. Si yo activo esto, Shell, ahí sí la rigidez del techo va a ingresar dentro del modelo. Y eso yo no quiero en realidad. Cuando yo hago un análisis sísmico, asumo, dadas las circunstancias, y los hechos se comportan como elementos más rígidos en sus planos. ¿Ya? Y por lo tanto, mi modelo no incluye al techo, ni la rigidez del mismo. Entonces, el programa ETAPS me permite tener este tipo de elemento membrana, que no es otra cosa que un repartidor de carga. ¿Y qué trabajo me ahorra? Lo que a ustedes mucho les cuesta la explicación. El metrado de carga. O sea, ya no haces metrado de carga con eso. El programa lo hace por sí mismo y a través de lo que hemos aprendido y hemos reformado, a través de las áreas tributarias. Igualito lo hace. Ustedes agarran lápiz y papel y hacen
edifican lo que hace el programa con su mercado a mano y le sale igualito. Entonces, los hechos en estos modelos deben estar simplemente representados por elementos membranas, que tienen en cuenta su peso propio y todo lo que está encima de él, y lo pasan hacia los apoyos. Ahora este es el membrana, ¿no? Como debe ser. Veamos qué es lo que pasa con la envolvente de momentos en el eje 2. Ya lo vimos, ¿no? Los momentos están en orden de 20 toneladas, del positivo y en el negativo de 27.8. ¿Qué pasaría si yo vengo aquí y defino el techo no como una membrana, sino como un elemento de shell? Si sería indiferente que yo aplique shell o membrana, debería salir lo mismo, ¿no es cierto? Miren los momentos que salen. Nada que ver con cosas. Bien, lo único que yo les voy a decir para terminar, y creo que este es lo que he querido transmitir a través de esta charla, es que hay que, antes de usar una herramienta, hay que saber qué es lo que hace esta herramienta. De lo contrario, mejor es no utilizar.